Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Un Café con Sofana. En este programa vamos a platicar acerca de programación, robótica, tecnología y muchas otras cosas que nos podrían deparar en el futuro. Y para poder hablar sobre esto, nos acompaña hoy Roberto Hernández. Roberto es hondureño, él es informático de profesión, tiene una maestría además en gestión informática. Él ha sido profesor de programación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también él se ha estado dedicando en los últimos años a la robótica educativa. Y debo decir que ha descubierto y ha hecho de la robótica educativa una nueva estrategia de educación realmente pionera en la universidad en la que él es profesor, creando casi un centro de experimentación e innovación que disfrutan tanto él y especialmente sus estudiantes. Roberto además es un gran aliado, voluntario, amigo de la fundación. Así que, por supuesto, encantada de compartir, Roberto, este cafecito contigo. Así que bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Sofana, por la invitación. Estoy muy contento de poder contribuir a lo que es la Fundación Zamora. La verdad que es muy gratificante y aquí estamos para esta hermosa entrevista. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, empecemos a platicar. Primero quisiera que nos contaras cuándo y cómo fue que empezaste a involucrarte con la robótica educativa. Bueno, creo que todo nace desde pequeño. La parte de los dibujos animados, creo que en la generación con la que crecí era de Mazinger Z, de todos esos tipos de personajes, y de ahí comienza a nacer. Ya cuando me toca la parte de la universidad, en ese momento aquí en Honduras no estaba lo que era la ingeniería en mecatrónica o algo de robótica. La más similar era lo que era la ingeniería en informática. Entonces fue la carrera que tomé. E incluso ya después de que me gradué, comencé a desenvolverme como desarrollador, como programador en varias empresas, pero siempre tenía la curiosidad de la robótica. Creo que esa espina siempre la tuve ahí. Ya después paso al área docente y ya en el área docente, en eso nace mi hijo y con él creo que fue cuando también lo agarré de excusa para poder comprar los juguetes de robótica. Entonces ahí comencé a comprar mi primer robot y con él comencé a jugar poco a poco y ahí empieza a nacer lo que es la robótica y ver cuáles son también las bondades y los beneficios más que todo para la formación de los niños. Me llama mucho la atención que dijeras, ¿no? De que utilizaste como excusa la educación de tu hijo para empezar a involucrarte mucho más en esto. Y ahora que comentabas también acerca de la formación de los niños. ¿Tú crees que con la robótica como recurso y también la programación como recurso, nosotros podríamos enseñar de lo que sea a los niños y niñas? Creo que al niño le beneficia mucho en su parte lógica matemática. ¿Por qué? Porque la programación al final viene siendo un conjunto de instrucciones que deben de tener un inicio y un final. Y lo que he notado en las nuevas generaciones es que muchas veces esa secuencia como que les cuesta encontrar. Muchas veces a uno le dicen, yo tengo la idea, pero no sé cómo expresarla. Y ese momento cuando él dice que no sabe expresarla, es porque le cuesta ordenarlo, cuál es su inicio, cuál es su proceso y cuál es su final. La programación nos da esa fortaleza y la podemos visualizar cuando ya tenemos tal vez un robot ya en físico, lo sacamos de la parte de la computadora y ya lo ponemos en el hardware para que ya se mueva. Entonces, en esa parte sí, estoy totalmente convencido de que la robótica contribuye al niño a que empiece a ver conceptos más claros
por ejemplo, de matemáticas, que entienda el valor de una variable, para qué se utiliza, por qué le enseñan eso. Creo que a través de la programación se le puede ver ya un uso, dónde se puede aplicar ese tipo de conceptos. Porque muchas veces nos quedamos con que lo que me enseñan en la escuela no me sirve. O si no, cuando ya estamos en la universidad, lo que me enseñan en la universidad nunca lo voy a aplicar en la parte profesional. Y muchas veces no lo aplicamos porque nunca lo entendimos, sino que lo hicimos de manera automática, pero realmente nunca entendimos qué era ese concepto. Entonces la programación sí estoy convencido que nos ayuda en ese tipo de áreas. ¿Cuántos años tiene tu hijo, Roberto? Tengo dos. Tengo el mayor, 2 varones y una niña. El mayor tiene 17 años, luego tengo uno de 9 y la niña de 7 años. ¿Y qué podrías contarnos que han descubierto tus hijos experimentando contigo robótica y programación? Bueno, por ejemplo, mi hijo mayor, siento que él tiene ya una ventaja en el sentido de que él ya nació con esa parte de matemáticas. Siento que en esa área él es muy bueno. Mi hijo en medio, él ya es un poquito más la parte social, ya tiene otras características, pero siento que a él la parte de la programación le ha ayudado tal vez a concentrarse y a enfocarse, porque él tiende un poco más a distraerse. Es un poco, aunque la ventaja que tiene que es un poco más soñador. Igual que mi hija, que también a ella le gusta mucho, pero a ella ya le gusta como ver terminado, ya lo quiere tener para jugar, no es mucho de armar. Entonces, cada uno de ellos tiene características diferentes, entonces, donde los apoya la robótica o la programación es en áreas diferentes. Por ejemplo, como lo mencionaba, en mi hijo mayor, mucho en la parte de matemáticas. En mi hijo de en medio le ayuda mucho en lo que es la parte de concentración. Y a mi hija pequeña le ayuda mucho a que tenga esa creatividad de jugar con los dispositivos. No, y que realmente la creatividad es una competencia muy envidiada hoy en día, ¿sabes? Y dentro de estas competencias del siglo XXI, que se habla ahora de que, bueno, son realmente las competencias, las habilidades que necesitan los profesionales de hoy, ¿no? Y que están demandando las empresas, los empleadores, las mismas universidades también. Entonces, claro que la creatividad juega ahí un rol determinante. Y ahora que también mencionas la red de cómo has compartido de robótica educativa con tus 3 hijos, y tú que tienes, bueno, 2 hijos varones y una niña. Tú sabes de que ha sido todo un reto en los últimos años también tratar de incluir a más niñas, a mujeres en ciencia y tecnología. ¿Qué tú tienes que decirnos al respecto? ¿Cómo crees que pudieran las universidades, las organizaciones, nosotras como mujeres también, la sociedad en general, para integrar más a las mujeres desde que son niñas por interesarse por la ciencia y por la tecnología? Muy buena pregunta. Por ejemplo, en lo personal, yo siempre, cuando estaba dando la clase, miraba una deficiencia en la parte de matemáticas. Entonces, de ahí comienzo la relación cuando llega la Fundación Zamora a mostrarnos, perdón, su proyecto, y me gustó mucho porque yo sentí que ese problema que yo tenía a nivel universitario, donde se podía comenzar a trabajar, realmente era cuando están niños. Ya adultos, como que ya ese problema se vuelve más complejo porque ya tiene ciertos paradigmas que muchas veces en la infancia el maestro o el mismo padre o la misma madre le empezó a inculcar de que la matemática será difícil. Y nosotros sabemos de que la matemática es uno de los principios de la parte de la programación. Entonces, si el niño empieza a crecer con eso, que es difícil, que es difícil, que es difícil, cuando ya llega a la universidad,
Entonces va a ser difícil. Entonces yo siento que una de las estrategias que yo estaba implementando con mis hijos ha sido enseñarles primero que es un juego. Lo otro es que no se va a arruinar, o sea, que pierdan el miedo con lo que están haciendo. Y en la parte de programación yo les digo, vamos a hacer un cuento. Entonces ellos comenzaron haciendo cuentos y por ejemplo, historias donde si ponían la imagen de un carro y que el carro quería volar, estaba bueno, porque es de fomentar su creatividad y que se lancen, que hagan todo lo que ellos desean. Y de esa manera ellos comienzan poco a poco a agarrar la seguridad y comienzan a hacer programas, la verdad que bastante interesante, siempre desde el concepto de que es una historia, porque una historia contiene varios conceptos de programación, tiene su inicio, tiene su proceso y tiene su final. Entonces, de esa manera se le empieza a desarrollar esa lógica al niño, pero repito, siempre planteándoselo como que es un juego. En ningún momento es de planteárselo, mira, yo ya quiero que resuelva ciertos problemas matemáticos. No lleguemos a ese nivel, sino que planteémoselo como un juego y que él se divierta. Por ejemplo, hay días que ellos me dicen que no quieren jugar, entonces hay que respetar su momento, ¿verdad? Cuando ellos lo desean y cuando no. Hay que ver que esto es algo complementario a lo que ellos les imparten en sus escuelas, ¿verdad? Entonces, hay que tener siento yo que mucho tacto de nosotros como padres. Casualmente estaba viendo también una entrevista que estuvo aquí con Café con Sofán, donde hablaba de que a los niños es de crearle la curiosidad. Y eso es lo que hay que tratar de hacer con la parte de programación, crearle esa curiosidad y ya después solamente acompañarlos en su proceso de aprendizaje. Acompañarlos porque todavía son unos niños. Eventualmente ya ellos nos van a ir superando poco a poco por esa creatividad que ya tienen. Y mira qué valiosísimo todo lo que has dicho, porque ahora también es que nos damos cuenta que los niños no necesariamente van a aprender memorizando grandes textos o las tablas de multiplicar, sino lo explicabas muy bien, es jugando. Los niños aprenden jugando. Y además, otras entrevistas que hemos tenido aquí también en el programa, hemos hablado justamente de eso, lo que decías de la curiosidad. ¿Cómo a los niños, cómo vamos a lograr que los niños y las niñas disfruten del aprendizaje? Yo creo que aquí también está mucho de la clave de la robótica y de la programación y de cualquier otro contenido, estrategia que nos interese desarrollar con ellos, ¿no? Y también me parece de verdad que muy lindo el hecho de que nos compartas tu historia de, bueno, aunque mis 3 hijos sean diferentes, hagan lo mismo, utilicen quizás el mismo robot, pero cada uno lo utiliza y encuentra su valor en el robot de diferentes formas, uno en la parte matemática, el otro en la parte más social, la niña en la parte más creativa. Entonces, de verdad que eso me resulta fascinante. Y ahora quiero que nos contes acerca de la parte divertida de todo esto. Contanos qué tipo de plataformas de robótica has utilizado, tanto con tus hijos como tus estudiantes en la universidad, qué proyectos has hecho, toda la parte divertida. Ok, con la parte de mis hijos y es la plataforma que he estado utilizando, la Scratch. Esa es una de las plataformas que están en línea, es totalmente gratuita y está diseñado especialmente para niños. Incluso se pueden hacer bastantes cosas complejas. Han salido otras variaciones de Scratch que ya se puede incluso programar hasta en dispositivos móviles. Siempre es una programación en bloque, que así como se utiliza Scratch, que se van arrastrando. Y repito, es bastante, bueno, es que es ideal, diseñado específicamente para niños. Incluso hay componentes que hasta ya se pegan a ciertas bibliotecas de Google para la parte de inteligencia artificial, para reconocimiento de figuras. Es bastante interesante.
Con ellos, uno de los proyectos que habíamos iniciado también en la parte de la universidad es de crear robots para que jueguen fútbol, que pudieran estar jugando fútbol. Y también con mis hijos los que he tratado es de que el robot no choque, que el robot vaya del punto A al punto B siguiendo una ruta. Esos son algunos de los proyectos que he estado con mis hijos. En la universidad, repito, ya es el de parte de jugar un poquito de fútbol. Queremos implementar un poquito más que logre descifrar laberintos, que son digamos, proyectos donde se pueden aplicar ciertos conceptos de las clases que imparto. Claro, y voy a regresar un poco al inicio de tu respuesta, cuando estabas hablando acerca de Scratch y que mencionabas que es una plataforma ideal para enseñar de programación a los niños. ¿Por qué es ideal Scratch para enseñar programación a los niños? Empezando de que, por ejemplo, cuando el niño, cuando uno puede comenzar con ellos a enseñarles a programar, pueden hacer alrededor de los 4 o 3 años si ya se cuenta con una computadora en la casa. Entonces, a esa edad ellos no saben leer todavía, pero ya tienen la capacidad de reconocer lo que son imágenes, ya saben los colores. Entonces, Scratch, empezando por el diseño, es bastante colorido, porque, vuelvo y repito, está orientado para ellos y no es necesario que ellos sepan leer. Solo es necesario que sepan los números. Eso sí, los números del 1 al 10, porque es donde uno tiene que colocar la parte de los ciclos o qué es lo que ellos más juegan. Entonces, Scratch es ideal por eso, porque ellos solo van arrastrando y se le va explicando dónde comienza y dónde termina y qué es lo que se va a estar repitiendo. Por eso es ideal la parte de Scratch. Y además que de paso de estar aprendiendo a programar, quiere decir que también podemos aprovechar nosotros como padres o como tutores o como tías o como hermanas, podemos incluso empezar a enseñarles las primeras letras, pueden empezar a aprender quizás las primeras palabras con Scratch y también empezar a aprender los números. Porque si estamos hablando de niños chiquititos, como lo decís, es realmente una oportunidad maravillosa para lograr eso. Sí, la verdad que se puede utilizar para eso, incluso vaya, uno de los primeros proyectitos que hacía con mi hijo era que llegaba un personaje y saludaba al otro. Entonces ahí se le está enseñando al niño que siempre que llega a un lugar debe saludar, el otro personaje ya le respondía, se presentaba, decía cuál era su nombre. Entonces, así poco a poco se le van enseñando varios conceptos al niño, poco a poco. La verdad que sí, buenísimo. Hasta de socialización. Ahora, por ejemplo, recuerdo hace casi un año, cuando empezó la pandemia, empezaban a declarar cuarentena y emergencia nacional en la mayoría de los países. En la fundación sacamos una serie que la hacíamos online 2 veces por semana y era una serie de programación. Y entonces varios de los retos eran, por ejemplo, cómo para poder ganar el desafío, el juego de esa vez, que era lo que los niños tenían que programar. Entonces era, digamos, tomar todas estas medidas de protección, lavarse las manos, o el uso de mascarilla, o de desinfectar las superficies, o de vamos todos juntos contra el virus. Entonces, en fin, yo creo que al final el mensaje de todo esto es que las posibilidades con programación en realidad pueden ser infinitas, de todo el aprendizaje que se puede, que puede empezar a partir de ahí, ¿no? Y ahora con la parte de robótica, ¿qué tipo de plataformas, kits, placas has utilizado en tus proyectos? Ok, hay varias plataformas. Una de las que más se mira publicidad, porque es un monstruo, es la parte de Lego, la parte de Lego Mindstorm. Es muy buena la plataforma, lo único que el precio es un poco más elevado. Y igual que los componentes, y los componentes solo pueden usarse los mismos de Lego. Los otros, en lo personal, que más utilizo es la parte de los Arduino. Lo podemos ver, la placa del Arduino. La ventaja de Arduino, que son herramientas open source,
Y poco a poco se le puede ir comprando. Sí, si nos explicas qué significa open source, Roberto. Open source es que no están, por ejemplo, la parte de Lego solo acepta dispositivos que sean de la marca Lego, o sea, los sensores. Mientras que, por ejemplo, la parte de Arduino, todo está libre, o sea, lo que son sus diagramas. Entonces, hay otras empresas que también fabrican sensores y se pueden utilizar y funcionan. No hay ningún problema. No solo tienen que ser marca Arduino, pueden ser cualquier genérico. Entonces, eso lo que ha venido es abaratar los costos y de esa manera podemos desarrollar diferentes proyectos. No tendríamos que comprar un gran kit, sino que podemos ir poco a poco comprando los sensores, como por ejemplo para hacer un pequeño sistema de riego, para enseñarle al niño el valor de la agricultura. Podemos hacer un brazo y poco a poco lo vamos comprando los kits, no precisamente de un solo. Y otro de los dispositivos también para la parte de los niños, antes que me había olvidado mencionarlo, es también las placas de Raspberry, que ya estas vienen siendo como una mini PC, son de bajo costo, incluso vienen ciertos, digamos, kits donde uno le enseña al niño para que arme su propia computadora. Entonces, pero es a través de un juego que él empieza a enseñar cuál es la parte del disco duro, todo lo que es la parte del hardware. Eso se puede hacer a través de la Raspberry. No, fantástico. Y ahora que, bueno, porque quizás nosotros que estamos familiarizados con estas plataformas, Raspberry, Arduino, sabemos todas las bondades que tienen estas plataformas y que ahora nos las estás comentando. Yo pienso también ahora en esa madre de familia, en ese padre de familia cuando vea esta entrevista y diga, yo quiero hacer eso mismo que estaba haciendo Roberto con sus hijos y con su hija, yo quiero empezar a hacerlo hoy aquí con los míos también. Entonces, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo puede empezar? Y sobre todo ahora que estamos aprendiendo desde casa. Entonces, seguramente muchas escuelas, muchos colegios, tanto públicas como privadas, en los últimos años habían hecho esfuerzos por hacer laboratorios de robótica o de programación en sus escuelas. Entonces, ahora que estamos en casa, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar? O de repente si existen algunos recursos en línea con los cuales los niños y las familias puedan empezar a experimentar con robótica educativa. Yo creo que lo primero es comenzar con la parte de Scratch. La parte de Scratch y igual puedes encontrar varios manuales exclusivamente para niños en la misma plataforma de Scratch. Puedes encontrar ciertos proyectos pequeños. Siento que por ahí tiene que comenzar todo niño, en la parte de Scratch. Ya una vez que ya el niño tiene ciertos conceptos, o mejor dicho, también el padre, porque el padre también puede aprender ahí, desde que ya tiene claros sus conceptos de qué es ciclo, qué es una decisión, dónde comienza, dónde termina una parte del programa, ya podríamos dar un pequeño salto, ya empezar a comprar lo que son dispositivos, podrían ser la parte del Lego Mindstorm o la parte del Arduino. Esos son como te digo, Scratch, este es un recurso que está en línea y es totalmente gratis, no hay ningún costo. Yo recomendaría por ahí. Y ya cuando el niño vaya creciendo, siento que el mismo niño le va a ir solicitando al padre cuál es el kit que él quiere, ¿verdad? Así es, que él vaya mostrando cuál es su verdadero interés y por cuál se inclina más, ¿no? Y además decirles a los padres, a los docentes o incluso a los mismos hijos también que podrán estar viendo esta entrevista, estos hijos adolescentes que seguramente ya puedan estar conectados con este contenido. En las páginas web de Arduino, de Raspberry Pi, de Scratch, de verdad que son muy intuitivas. Hay muchas guías manuales para hacer diferentes proyectos, como para pasar 5 años enteros entretenidos con robótica educativa, desde cómo empezar, para niveles intermedios, niveles avanzados, de verdad que es muy, muy completo.
nosotros también en la fundación, junto con vos, Roberto, hemos experimentado antes con estas plataformas y reconocemos y estamos convencidos de los grandes beneficios e impacto que tienen el aprendizaje de las niñas y niños. Y justamente por eso quisiera volver a lo que estábamos platicando en el inicio, y es todo lo que tiene que ver y el aprendizaje que se desprende a partir de la robótica. Sabemos que no es solamente construir un robot o programar un robot, sino todo el aprendizaje que se desprende de ahí. De verdad que me parece súper valioso esta historia personal tuya que nos has compartido, porque no es algo que promoves porque has leído en la teoría, sino porque dentro de tu misma familia has visto cómo se ha manifestado. Así que quisiera cerrar esta entrevista justamente con eso, con una historia tuya. Quizás nos pudieras contar una anécdota con alguno de tus hijos y cómo ves que se ha manifestado en realidad este aprendizaje que ellos han obtenido a partir de la programación y la robótica educativa. Bueno, hay varias anécdotas que he tenido con cada uno de ellos, cada uno en su etapa. Pero siento que uno de lo divertido, se puede decir, que una de las formas, como lo mencionaba hace un rato, de enseñarles a ellos a programar es a través de una historia, de cuentos y de utilizar su creatividad. Lo divertido fue un día donde ya ellos llegaron de que quería que mejor se le hiciera un robot, que quería que le ayudara a hacer un robot, pero que le hiciera la tarea y que también le diera de comer. Creo que fue uno de las historias más divertidas, y yo como, ¿y por qué? Dice, no, sí que no me gusta, entonces quiero automatizar, o sea, para no hacer la tarea, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que a uno lo dejan sorprendido de su imaginación, ¿verdad? De qué es lo que quiere, y al final, de esa manera es que más adelante salen los grandes proyectos, de cosas que uno en el momento cree que no es posible, ¿verdad? Y sí pueden, ellos lo hacen realidad después. Exacto, es esa curiosidad también de la que hablamos hace un ratito. Y yo creo que sí, esa es la chispa que queremos despertar todos nosotros en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, esa chispa, esas ganas de hacer más, de querer saber más, de querer llegar más lejos, ¿no? Más lejos de la tarea. Quiero llegar más lejos de la tarea porque quiero construir un robot automatizado que me haga mis tareas. De verdad que me parece fascinante. Roberto, muchísimas gracias. Encantada de haberte tenido aquí en el programa. De verdad que al menos yo me divertí muchísimo escuchándote, escuchando estas anécdotas, e invitarlos a todos, por supuesto, a iniciar en el camino también de la robótica educativa, porque la robótica no tiene edad. Desde niños de 2 años, 3 años, hasta adultos también podemos disfrutar y aprender muchísimo de la programación y de la robótica. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y también por la oportunidad de poder contribuir con ustedes en esos cursos que les damos a los niños, y ese calor, o sea, ir a las escuelas, trabajar. Creo que es bastante gratificante para uno poder contribuir y cambiar la vida de esos niños. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias.